El Señor habla continuamente con la nación de Israel, y el libro de Hebreos es una carta que va dirigida a los hebreos, al pueblo de Dios, pero no a los hebreos del Antiguo Testamento, sino a los hebreos del Nuevo Testamento, aquellos que han creído en Jesucristo. Porque resulta que los hebreos batallaron mucho en poder declarar su fe a nuestro Señor Jesucristo debido a tantas tradiciones tan arraigadas que tenían, que era muy difícil volver sus ojos al Señor. Sin embargo, el Señor insiste todavía en el Nuevo Testamento en dictar una carta que el apóstol escribe para que ellos se enteren de la palabra de Dios, de los planes de Dios, de los diseños de Dios, conforme al nuevo pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y para los hebreos era algo muy difícil. Sin embargo, el escritor les manda esta carta y les hace saber cosas muy, muy interesantes respecto a la nueva fe. Y no es que fuera nueva realmente, sino a la confirmación de esta fe en Jesucristo que ellos estaban buscando y que ahora necesitaban en Dios. Así es que dice Hebreos capítulo 3, vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. Y dice la palabra del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo el disgusto 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El apóstol escribe a los hebreos y les dice: no se equivoquen. Ya le pasó y lo tenemos registrado en la historia. Ya pasó en el pasado, perdón la redundancia, pero ya pasó que el pueblo de Dios, aquellos que habían sido escogidos, aquellos que habían sido liberados de la esclavitud, en el momento de la dificultad, provocaron a Dios. ¿Cómo es que provocaron a Dios? Se quejaron de Dios continuamente, se quejaron de estar en el desierto, se quejaron de comer maná, se quejaron de que no había agua, se quejaron del sol, se quejaron del calor, se quejaron del frío, de la noche, se quejaron de todo cuanto pudieron. Se molestaron porque no entendían que solamente era por un poco de tiempo, que tenían que pasar por el desierto para después salir del desierto y entrar a la tierra prometida. Se desesperaron, no pudieron poner su confianza en Dios y entonces perdieron toda la certeza que Dios les había dado, que iban a entrar a la tierra prometida. Y entonces se desesperaron y algunos de ellos perecieron. Cuando hicieron un vellocino de oro, un becerro de oro, para adorar a un Dios que no conocían, que no querían conocer además, y que se les ocurrió hacer un becerro de oro para adorarlo, y cuando Moisés regresa, Dios abre la tierra y se los come a los organizadores de este argüente. Y después, más adelante, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida, se asustaron de la tierra a la que iban a entrar y de los habitantes de esa tierra, y entonces no aceptaron que Dios podía darles la victoria y se dieron por vencidos antes de entrar. Y entonces el Señor los regresó durante 40 años al desierto. Pero hay dos cosas importantes que señala el escritor que provocaron que ellos no entraran a la tierra prometida. Fueron dos cosas. Una, los alejó de Dios. La otra, impidió que ellos entraran a la tierra prometida. Hay un poder increíble, sorprendente,
en la incredulidad. Hay dos cosas poderosas en nuestro interior. Una es la fe, con la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios, y la otra es la duda. Estos dos pueden hacernos mover una montaña, la fe, o pueden hacernos esconder en una cueva, la duda. Y entonces estas dos actúan dentro de nosotros. Y nosotros continuamente estamos en una lucha constante entre si le creemos a Dios o nos dejamos abrazar por la duda. La duda produce incredulidad. La duda va a generar la incredulidad en nosotros, pero hay algo que también alimenta la incredulidad, y es el pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, dice el escritor, versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. La mayor parte de los cristianos que se alejan de Dios, que no creen en Dios, que se apartan, que empiezan a poner en duda todo lo que han aprendido y saben, ese tipo de cristianos o esos hermanos han alimentado la incredulidad, han endurecido su corazón, se ha vuelto duro su corazón. Y el corazón, al ser duro el corazón genera incredulidad. En el versículo 13 dice, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece el corazón? El pecado. ¿Por qué la gente se endurece en su corazón? ¿Por qué la gente deja de creer en Dios? Por causa del pecado. Lamentablemente los cristianos también pecamos. Ya no deberíamos de pecar, pero pecamos. Nos enojamos, hacemos berrinches, maldecimos, mentimos, hacemos cosas que ya no deberíamos de hacer y sin embargo las hacemos, pero las hacemos porque no entendemos que hemos sido libres ya del pecado. Pero cuando entendemos que hemos sido libres del pecado, entonces en nuestro corazón no se alimenta, en nuestro corazón no se alimenta el pecado, sino que el pecado muere en nosotros. Ya no puede estar en nosotros porque no hay forma de alimentarse. Pero cuando alimentamos el pecado sigue creciendo de manera que el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, nosotros vivimos un efecto de alejamiento de Dios. Porque empezamos a tener incredulidad. Y la incredulidad empieza a crecer y a fortalecerse y a nutrirse y a llenarse de soledad, a llenarse de incredulidad, a llenarse de alejamiento de Dios, de distancia hacia el Señor. Dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos porque el corazón se está endureciendo. Cuando el corazón se endurece, nosotros vamos a darle prioridad a otras cosas antes que a Dios. El escritor de Hebreos nos dice, hermanos, no te engañes. Dios no castigó a Israel, se castigaron a sí mismos. Se castigaron por la incredulidad que había en sus corazones, por la dureza de su corazón. Se castigaron ellos mismos y provocaron que sus corazones estuvieran lejos y distantes de Dios y por lo tanto se perdieron la oportunidad de tomar la bendición que Dios les había prometido. Como hijos de Dios, nosotros no podemos alejarnos de Dios y esperar la bendición de Dios. Tenemos que buscar a Dios, acercarnos a Dios, esperar en Él y saber y estar seguros de que sus promesas se cumplirán, que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Pero nos cuesta mucho trabajo fortalecer la fe, llenarnos de pasión por Dios. Las cargas, el peso que llevamos a cuestas nos hace endurecer nuestro corazón. Y cuando el corazón se endurece, entonces nosotros vamos a batallar. El Señor no quiere que batallemos. No es plan de Dios que tengamos una vida difícil. No es plan de Dios de que batallemos en este mundo por cosas que podemos superar. Hay cosas que no están en nuestras manos resolver, pero la mayoría de las cosas Dios nos ha dado la capacidad de resolverlo por medio de la inteligencia y la sabiduría, pero sobre todo por medio de la fe. Hay cosas que no podemos resolver en nuestras fuerzas, pero cuando clamamos a Dios y nos entregamos a Dios, entonces encontramos la fortaleza para salir de nuestras adversidades. Y es necesario, muy necesario, fortalecer la fe. Pero la forma de fortalecer la fe no es lejos de Dios.
Tenemos que estar cerca de Dios para nutrir la fe. El pueblo de Israel se quedó fuera de la promesa, gran parte del pueblo de Israel se quedó fuera de entrar a la tierra prometida, simple y sencillamente. Versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. No pudieron entrar a la tierra prometida por incrédulos, porque no le creyeron a Dios, porque no confiaron en Él, porque no mantuvieron su esperanza. ¿Y por qué no mantuvieron la esperanza? ¿Por qué no creían? ¿Por qué se les fue la fe? Por el pecado. El pecado en nuestro corazón nos aleja de Dios. El pecado en nuestro corazón nos aparta y nos hace encontrarnos en una condición espiritual pobre, débil, sin resultados, sin poder mirar hacia adelante y sin poder observar lo que Dios puede hacer por nosotros. Lamentablemente en la iglesia de Cristo hoy en día sucede y sucede mucho. Sucede frecuentemente que no encontramos la fe. Tenemos problemas y nos desesperamos. Tenemos escasez y nos desesperamos. Tenemos necesidades y nos desesperamos. Hay enfermedad en nuestro cuerpo y nos desesperamos. En fin, miles de cosas que acontecen que pudiéramos vencer por medio de la fe, que si nosotros creyéramos a Dios y confiáramos en Él, el Señor haría maravillas en nosotros. Vienen situaciones difíciles a las familias, cuestiones de gastos. Ahorita, por ejemplo, que van a entrar o van a regresar los niños a la escuela, vienen cuestiones de gastos, hay que pagar escuelas, uniformes, inscripciones, útiles, lo que sea que haya que pagar. Y entonces muchas familias se ven afligidas porque quizás el dinero no le alcanza, porque su ingreso no es suficiente, porque hay deudas por pagar también y además cubrir estas necesidades. Y entonces entra una desesperación. Esa desesperación produce desesperanza. Y esa desesperanza no ayuda a la fe. Entonces, es verdad que hay cuestiones materiales que hay que cubrir y cuestiones financieras que pagar, pero es importante mantener la fe, nunca perder la esperanza, mantener la confianza en que Dios suplirá todas nuestras necesidades, mantener la confianza en que Dios hará maravillas. Que podemos estar seguros de que Dios hará algo extraordinario a favor nuestro y nos permitirá el Señor encontrar respuesta a nuestra necesidad. Sin embargo, cuando alimentamos el pecado, la desesperanza se alimenta. Si mentimos, si defraudamos, si somos corruptos, si hacemos o cometemos engaño, si hablamos a espaldas de los demás, si nos peleamos con medio mundo, si estamos enojados con aquellos que no deberíamos de estar, bueno, no deberíamos estar enojados con nadie, pero si nos enojamos frecuentemente y maldecimos, entonces estamos alimentando el pecado y el pecado no nos acerca a Dios. Recordemos lo que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario guardar la santidad, es necesario practicar la santidad, de manera que podamos acercarnos a Dios confiadamente y estar seguros de que Él responderá a nuestra necesidad, que Él responderá a nuestra oración, a nuestra súplica, a nuestro ruego, y podemos encontrar respuesta en Dios. Este ejemplo de que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por causa de incredulidad, nosotros cuando hablamos de entrar a la tierra prometida, no necesariamente estamos hablando de poseer una tierra, pero sí de entrar a una vida diferente, a estar en victoria, a disfrutar de las bendiciones de Dios. Y gran parte del pueblo de Dios no disfruta de la bendición de Dios porque está en incredulidad. Los milagros que esperamos que sucedan, los milagros que esperamos que pasen en nuestras vidas, no están sustentadas por la incredulidad. Están sustentadas por la fe. Y necesitamos alimentar la fe y nutrir la fe y llenarnos del poder de Dios para poder encontrarnos con las promesas y las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Definitivamente vamos a vivir situaciones difíciles, situaciones complejas. Vamos a vivir situaciones que nos obligan a ocuparnos quizás un poquito más en tiempo de los asuntos de este mundo. Pero eso no significa que tengamos que alejarnos de Dios. Probablemente tenga que estar muy ocupado con diferentes actividades, con diferentes acciones, con diferentes problemas por resolver y ocupar mi tiempo para eso.
eso no significa que yo tenga que estar lejos de Dios. Al contrario, tengo que estar cerca de Dios. Me hace pensar en el tiempo de Daniel, por ejemplo, que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, y allí en Babilonia no estaban cerca del templo del Señor. Aparentemente estaban lejos de Dios, pero ellos no estaban lejos de Dios, y además habían sido puestos como esclavos. Y les hacían ocuparse, a Daniel y a sus amigos, les hacían ocuparse de los asuntos del rey, no de los asuntos de Dios. Se ocupaban de los asuntos del rey, atendían las necesidades del rey, se ocupaban en las ciencias y en los conocimientos que el rey quería que ellos aprendieran, administraban las cuestiones de gobierno del rey. Entonces andaban atareados todo el tiempo estaban ocupados. Pero una cosa había propuesto Daniel y sus amigos en su corazón, y era no contaminarse, no permitir que sus vidas fueran contaminadas por lo malo. Como no permitieron eso, ellos decidieron mantenerse en integridad para Dios, y por causa de mantenerse en integridad para Dios, nunca se alejaron de Dios, ni Dios se alejó de ellos. Y lo podemos ver muchas veces. Daniel fue echado al foso de los leones, Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados al horno de fuego, y Dios los respaldó en todo momento. Entonces, aunque andaban atareados con sus asuntos, ellos estaban cerca de Dios. Y Dios estaba cerca de ellos. ¿Por qué pasaba eso? Porque ellos habían decidido no contaminarse. Ellos habían decidido no pecar delante de Dios, mantenerse en integridad, ser santos para Dios. Y entonces la santidad en la que ellos vivían, el pecado no tenía cabida en sus corazones, el pecado no podía entrar a su mente y a su alma, el pecado estaba lejos de ellos. Entonces cuando ellos se alejan del pecado, ahora se acercan de Dios. Nosotros cuando nos acercamos a Dios, no lo hacemos por miedo al infierno, lo hacemos por amor. Y sabemos que si nos mantenemos en santidad, en una conducta agradable a Dios, en algo que Dios honra y mira y dice, wow, lo está haciendo muy bien. No importa que estemos tan atareados, mucha gente se siente culpable porque no viene a la iglesia las veces que quisiera venir. Es que no pude ir a la iglesia porque tengo mucho trabajo, y se sienten culpables por eso. Yo quiero decirles que no deben de sentirse culpables. Lo que deben de procurar es tener una relación cercana a Dios. Ahora, no estoy diciendo que no nos congreguemos. La Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No estoy diciendo que ya no nos congreguemos. Lo que estoy diciendo es que cuando el trabajo, cuando las actividades cotidianas, cuando el esfuerzo de todos los días no nos permite en ocasiones venir a la congregación, no tendríamos que afligirnos porque tenemos una relación con Dios, estamos cercanos a Dios. El problema es que nos afligimos porque además de no venir a la iglesia, estamos lejos de Dios por causa del pecado o por causa de la incredulidad. No podemos acercarnos a Dios. Ya hay gente que no ora porque no cree que haya una respuesta de parte de Dios a las oraciones. La gente ya no deja de venir a la iglesia porque no le ve ningún sentido. Dice, ¿para qué voy? No pasa nada, es lo mismo siempre. Y creen que no va a pasar nada. Eso es incredulidad. Y no tenemos que alimentar la incredulidad, porque la incredulidad nos va a dejar fuera de la presencia de Dios, fuera de la promesa de Dios, fuera de la tierra prometida, fuera de la bendición del Señor. Tenemos que alimentar la fe, tenemos que nutrir la fe, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Y aunque a veces por causas de trabajo, por cuestiones personales, por necesidades personales, no vengamos a la congregación, y digo que no es un permiso para faltar, pero cuando ya tenemos una relación tan cercana a Dios, cuando no venimos a la iglesia, no nos sentimos mal, porque sabemos que en la próxima reunión ahí estaremos. Hoy no me fue posible estar, pero no me siento mal por eso, porque yo sé y estoy convencido que la próxima oportunidad que tenga no me la voy a perder, ahí voy a estar. Porque quiero estar cerca de mi Padre, porque quiero estar con los otros hermanos, porque quiero buscar a Dios. Pero entonces que no nos engañe el pecado. Dice otra vez el escritor, versículo 12, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que no haya un corazón de incredulidad para que no nos apartemos. Me encanta el caso de Daniel. Lejos de su tierra, lejos del templo de Dios, lejos de su familia,
siendo esclavo, lo hicieron eunuco, y aún así, servía a un rey pagano, a muchos reyes paganos sirvió, y aún así tenía una relación cercana con Dios. Entonces el pretexto de decir, es que no voy a la iglesia, por eso ya mejor, es que como no puedo ir a la iglesia, o como no puedo estar en la iglesia, pues ya mejor ya no voy, ya no soy cristiano, porque no quiero ser hipócrita. No, al contrario. Yo puedo mantener una relación cercana a Dios. Me deshago del pecado. Me aparto del pecado. Me arrepiento con todo mi corazón. Le pido perdón a Dios y busco a Dios con todo mi corazón. Y le digo a Dios, Señor, aquí está mi vida. Es todo lo que tengo, es todo lo que soy. Te entrego toda mi vida. Lléname de tu presencia. Hazme a tu imagen, a tu semejanza. Quiero ser hijo tuyo. Y entonces, estando cerca de Dios, yo podré disfrutar y tendré la oportunidad de disfrutar su presencia y sus promesas y sus bendiciones. Pero no es al revés. No es, me alejo de Dios porque quiero seguir practicando el pecado. No, al revés. Me alejo del pecado porque quiero estar cerca de Dios. Y en la actividad en la iglesia, entonces ya no se vuelve una carga, ya no se vuelve un peso, ya no es un castigo para nosotros. Al contrario, ahora es un alivio poder venir a la casa del Señor, encontrarnos con Dios, servirle, poder disponer nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra capacidad para hacer lo que mejor a Dios le parezca. Dice la Escritura, capítulo 4, versículo 6, ahora en el capítulo 4, ahí mismo en Hebreos, capítulo 4, versículo 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor va a estar hablando a nuestros corazones todos los días, porque para Dios hoy es el día importante. Hoy es el día en que tendríamos que escuchar su voz. Como leímos antes, mientras se diga hoy, es decir, mientras te despiertes, mientras te levantes este día, mientras respires este día, puedes decir que, ¿cuál es este día? Hoy. Hoy es este día. No es mañana. Dice, no te esperes a mañana. Mañana puedes empezar, como muchos aquí en México dicen, ay, mañana lo hacemos, mañana empezamos, mañana ahora sí ahorro, mañana ahora sí voy a la iglesia, mañana ahora sí voy a orar, mañana sí voy a congregarme. No dice mañana, dice ¿cuándo? Hoy. Mientras tengas vida, mientras tengas oportunidad, acércate a Dios. Y luego dice, si oyeres hoy su voz, ¿cuándo? Hoy su voz, no mañana, no en un mes, no el próximo domingo, hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si Dios te está hablando hoy, no te esperes al domingo, no te esperes a la próxima reunión, hazlo hoy. Hoy dedícale el tiempo al Señor, hoy rinde tu corazón a Cristo, hoy arrepiéntete de tus pecados, hoy pídele perdón a Dios y busca un lugar donde congregarte, busca tu iglesia. Nosotros que estamos aquí en la iglesia, busque su iglesia, asista a su iglesia, venga aquí y congréguese para que reciba lo que Dios tiene para usted, para que no se endurezca el corazón. Porque si Dios te está hablando hoy, dices, sí, Dios ya sabe Dios. Dios sabe, sí quiero ir, pero tengo mucho trabajo. Sí quiero ir, pero vino mi suegra. Sí quiero ir, pero hoy estrenan la película que estaba esperando durante 6 meses. No endurezcas tu corazón. Si Dios te está hablando hoy, haz caso hoy. Escucha la voz de Dios hoy. Yo entiendo y sé que muchos hermanos tienen mucho trabajo, tienen muchas actividades, tienen muchas cosas que hacer en su diario vivir y en sus actividades, pero no endurezcáis tu corazón. Si Dios te está hablando, haz caso, obedece, escucha,
lo que Dios tiene que decir, porque también la desobediencia endurece el corazón. Si Dios nos está hablando, hay que hacer caso. 3 cosas hay que deshacernos, yo creo: de la incredulidad. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo nos deshacemos de la incredulidad. Del pecado, por medio de nuestro Señor Jesucristo, arrepintiéndonos de todo corazón, podemos ser perdonados nuestro pecado. Y de la desobediencia nos deshacemos escuchando hoy su voz, conociéndola y siguiéndola. El Señor Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Podemos deshacernos de la incredulidad, podemos deshacernos del pecado, podemos deshacernos de la desobediencia por medio siempre de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor. Necesitamos que el Señor nos ayude, nos socorra, nos dé fuerzas. No podemos estar lejos de Él. El mismo Señor Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Entonces nos conviene estar cerca del Señor. Nos conviene vivir cerca, nos conviene escuchar su voz, nos conviene hacer caso a su mandamiento, nos conviene apartarnos del pecado, nos conviene creer con todo nuestro corazón que Él es Dios y que nos sostiene y que las cosas extraordinarias y sobrenaturales pasarán y sucederán en nuestras vidas, porque Dios es grande, porque Dios es bueno y porque tiene promesas de sí y amén en Cristo Jesús. Amén. Creo con todo mi corazón que podemos disfrutar de la vida plena que nuestro Señor Jesucristo promete si tenemos cuidado de esto, de no endurecer nuestro corazón, de no endurecerlo por la incredulidad, de no endurecerlo por el pecado, de no endurecerlo por la desobediencia. Podemos deshacernos de la incredulidad poniendo toda nuestra fe en Jesucristo. Podemos deshacernos del pecado arrepintiéndonos de todo corazón y viniendo a Jesús. Y podemos deshacernos de la desobediencia escuchando la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y siguiéndola. Amén. Amén. El Señor Jesús, termino con esto, el Señor Jesús dijo: si guardares mis mandamientos, si oyeres hoy mi voz y guardares mis mandamientos, puedes pedirle al Padre todo lo que quieras y Él te lo dará. El problema es que no escuchamos. No escuchamos el consejo, no escuchamos la palabra, no escuchamos a Dios, y por causa de eso no disfrutamos de todo lo que Dios nos ha prometido. Vamos a orar, y yo espero con todo mi corazón que el Señor traiga una respuesta a sus oraciones, que el Señor bendiga sus finanzas, que les ayude a suplir sus necesidades, que el Señor les dé respuesta al milagro que esperan y que la sanidad, la restauración, la provisión, la abundancia de parte de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Padre, gracias porque tú has hablado a tu iglesia hoy y creo con todo mi corazón que tienes algo extraordinario para cada hermano y hermana que escucha este mensaje. Te pido, Padre, que hagas volver sus corazones en amor y que ellos puedan entender que ni la incredulidad, ni el pecado, ni la desobediencia les ayudan ni les favorecen. Te pido con todo mi corazón que ellos puedan encontrar en ti la sabiduría, la inteligencia, la dirección de lo que tú tienes para ellos. Y que en todas sus necesidades sean suplidas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que sepan, que vean y crean que tú has sido bueno siempre. Y que nada les faltará. Hoy cancelo toda mentira del diablo, todo engaño de Satanás, todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que está rondando, provocando la concupiscencia en su pensamiento para después dar a luz el pecado. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que ellos, cada uno de los miembros de esta congregación, cada hermano que escucha este mensaje, puedan encontrar la libertad para levantarse en el nombre de Cristo Jesús y vencer el pecado, vencer la incredulidad, vencer la desobediencia y encontrar respuestas, Señor, para alcanzar la plenitud de tu presencia y poder entrar a la tierra prometida. Y que no seamos engañados nunca más, que no seamos engañados para alejarnos de Dios, sino que vengamos
a sus pies en el nombre de Jesús. Amén y amén.